Hola, hola. Hola. Bueno, buenos días a todos. Sábado. Veo algunas caras cansadas. Algo pasó anoche. Sí, asienten. Bueno, hoy tenemos, si bien este congreso seguramente se ha manejado en un contexto de cordialidad, todos son amigos acá, pero justo en esta sesión de sábado a la mañana nos toca una sesión de pelea, una sesión de controversias entre cirugía, tratamiento médico. Sé que la mayoría de ustedes son gastroenterólogos, pero bueno, acá hay algunos cirujanos que vienen a defender algunas posiciones. Espero que nadie se enoje y que no haya ningún altercado mayor. Para arrancar con esta sesión de la mañana, tenemos un tema caliente, un tema picante, que es el tratamiento de la enfermedad de Crohn ileocecal limitada en un paciente sin complicaciones. ¿Debe recibir tratamiento médico o debe recibir cirugía? Antes de escuchar las dos excelentes ponencias que vamos a tener, me gustaría hacer la pregunta al público. Cuando ustedes reciben un paciente de este tipo, ¿quién le da tratamiento médico? Levanten la mano. Esto está lleno de gastroenterólogos. Bueno. ¿Y quién le ofrece cirugía al paciente? Hay un par ahí, muy bien. Bueno, para arrancar con esta sesión, quiero invitar a mi amigo Mariano Chilo a hablar. Mariano es cirujano colorectal del Hospital Británico de Buenos Aires y él va a defender la posición de cirugía para este tipo de pacientes. Y aclaro dos cosas. Esta sesión tiene dos principios fundamentales. No valen los golpes bajos, primero, y las charlas duran 8 minutos. Así que, Marianito, al punto. Ahí pasa, va. Si se puede poner el segundero 8 minutos en vez de 12. Bueno, vamos a arrancar. Buenos días a todos, gracias por estar acá. Cuando me encargaba de este tema, la verdad que es difícil convencerlos a ustedes, los gastroenterólogos, que los pacientes con enfermedad temprana se tienen que operar. Es sumamente difícil. Me parece que esto no tiene dos aristas, sino que tiene tres, y depende de cómo uno vea esta figura, de qué lado está cada uno, es cómo ve el problema. Y esto tiene tres actores fundamentalmente para mí. El primero es el gastroenterólogo con el cual yo trabajo, el doctor Zubiarre. El segundo es el paciente. Y el tercero, nosotros los cirujanos. Acá vemos dos escenarios posibles. Volvemos para atrás. Acá hay dos escenarios posibles. Perdón, pero algo pasó. Ahí está. Acá vemos dos escenarios posibles. Del lado izquierdo de la pantalla pueden ver una resección laparoscópica en una enfermedad temprana, en un paciente sin corticoterapia, con un protocolo ERAS, con recuperación rápida y egreso súper rápido. Y del otro lado podemos ver una enfermedad compleja, con abscesos, con fístulas. Es decir, yo le preguntaría a ustedes cuál de los dos pacientes preferirían tener. No me corre la presentación. Ahí está. Entonces yo le pregunto al gastroenterólogo, al doctor Zubiarre, le digo, bueno, Ignacio, ¿qué hacemos con una enfermedad temprana en un paciente con Crohn? Y Ignacio me dice siempre, primero hay que optimizar. ¿Y por qué esto? Porque vemos que la curva de resecciones intestinales para enfermedad de Crohn ha disminuido en las últimas 6 décadas y en la era biológica este descenso continúa así de marcado. Pero también entendemos que existe una persistencia o una tendencia de los gastroenterólogos que está bien publicado en diferentes artículos de revisión, que la terapia biológica administrada en momentos oportunos tiene beneficios, pero también tenemos que entender que el prolongar la terapia biológica puede retrasar muchas veces la cirugía. ¿Qué pasa con los pacientes cuando uno le dice, bueno, ¿qué hacemos? El paciente, ¿qué nos dice? Que nunca se quiere operar, que nada quiere hacer con un cirujano. ¿Y esto por qué? Porque surgen un sinfín de preguntas. Y nos preguntan si la cirugía realmente va a curar la enfermedad, va a curar el dolor, va a curar la dolencia, voy a necesitar resecciones futuras. ¿Cuál va a ser el futuro mío?
Y esto está muy bien basado en el trabajo de Antonino Spinelli, que existe una percepción negativa por parte del paciente al momento de la cirugía. ¿Basado en qué? En el temor que tiene a los tomas, fundamentalmente, a las reoperaciones, al dolor, a la incertidumbre que tiene después de una cirugía. Y esto lo que hace es generar un loop negativo de sentimientos que atenta contra la voluntad de decidir el momento de la cirugía, generando un cuadro cada vez más complejo para nosotros los cirujanos. Pero también el mismo trabajo demostró que la escala de satisfacción de los pacientes es elevadamente alta en algunos aspectos de su vida cotidiana, pese a tener ostomía. ¿Y qué nos queda a nosotros entonces los cirujanos? Porque ya tenemos la visión del gastroenterólogo, tenemos la visión del paciente. ¿Cuál es la nuestra? Bueno, nosotros acá venimos a plantear la cirugía como una alternativa, no como un control del daño. ¿Qué significa esto? Que para nosotros, y lo vamos a ver ahora en algunas revisiones, la cirugía tiene baja morbilidad, tiene un impacto muy bueno en lo que es la calidad de vida, tiene buena función y casi le podemos ofrecer a un paciente una vida normal. Y acá surgen entonces algunas preguntas que el doctor Zubiarre siempre me pregunta. ¿La cirugía debería ser, Mariano, el último recurso? ¿Es un fracaso? ¿La cirugía es para todo tipo de enfermedad? ¿Es para todo paciente? Y la verdad que no. Hay que definir dos cuestiones. ¿Qué es indicación temprana y qué es cirugía temprana? La indicación temprana es para un paciente con un fenotipo estenosante y penetrante. Esto no hay ninguna duda. La cirugía temprana hace relación justamente a la resección de un segmento intestinal corto, sin estenosis, sin fibrosis, sin absceso, y este es el paciente que se va a beneficiar y vamos a ver qué pasa en las publicaciones. ¿Y por qué hablo del fenotipo? ¿Por qué es importante el fenotipo? Porque vemos que cuando operamos pacientes penetrantes y estenosantes, la posibilidad de hacer un abordaje laparoscópico, como yo le mostraba en el video inicial, es casi imposible, porque tiene más tasa de conversión y tiene más complicaciones. Entonces es importante el fenotipo, ni qué hablar. Fijemos qué pasa en un análisis comparativo, retrospectivo, donde se miden los resultados posoperatorios en cirugía luminal temprana, inflamatoria versus complicada, el diferir el tratamiento quirúrgico. Vamos a ver que el abordaje laparoscópico es mayor para la enfermedad luminal, la tasa de conversión es menor, pero todo lo que es complicaciones, reoperaciones, fístula y etcétera, es mayor en enfermedad complicada. Siguiendo la misma idea y la misma línea, fijémonos qué pasa cuando nosotros indicamos tempranamente la cirugía versus tardíamente. Y esto habla de el curso favorable de la enfermedad, justamente. Cuando nosotros operamos pacientes de modo temprano, la enfermedad es mucho más favorable en términos evolutivos, basándose en el no uso de terapia biológica. La misma línea de tratamiento sigue de pensamiento, sigue este trabajo, en donde el periodo libre de recurrencia, es decir, la no necesidad de corticoterapia posoperatoria, es mejor cuando uno lo indica tempranamente que cuando lo hace en cirugía abierta. Fijémonos ahora el siguiente metaanálisis, también 8 estudios, 6 observacionales y 2 que son aleatorios, en donde compara la resección temprana versus la terapia médica, exclusivamente para enfermedad ileocólica inflamatoria. Y vamos a ver que la necesidad de tratamiento médico posterior a la cirugía es mucho menor cuando uno lo compara con el grupo de terapia médica. Lo mismo pasa con la necesidad de resección quirúrgica a 5 años a favor del grupo de cirugía temprana, de modo que la tasa de supervivencia libre de resección es mucho mejor para lo que es la enfermedad temprana, operada tempranamente. Es decir, que es una alternativa frente a la terapia médica que nos ofrecen los gastroenterólogos. Este trabajo lo conocemos todos, es el Direct Trial, es un trabajo histórico, es prospectivo, que tiene 2 ramas, cuyos criterios de inclusión fueron pacientes con enfermedad corta, localizada, que habían sido refractarios al tratamiento durante 3 meses con corticoterapia, con tiopurinas y con metotrexato. Se aleatorizó 1 a 1 y lo que vemos acá es que se evaluó en primer término la calidad de vida mediante el EBDQ y vemos que la cirugía es igual de buena pero no inferior a la terapia médica y la calidad de vida mediante el cuestionario SF36 con el subtipo físico y mental también le da mejor a la cirugía que a la terapia médica.
Y el mismo trabajo, el mismo grupo publica los trabajos a largo plazo y vamos a ver que esto es muy interesante. En el grupo de resección, solamente el 26% requirió terapia biológica posterior, en tanto que del grupo que recibió biológicos, solamente el 48% continuó con biológicos, perdón, el 48% requirió cirugía. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que al grupo de resección intestinal no necesitó una nueva resección intestinal y algo más de eso. Solamente el 25% requirió terapia biológica. Con respecto a los costos, lo mismo. Voy apurado porque tengo poco tiempo. Mensaje para llevarse a casa para todos ustedes. Creo que hay 3 factores. El factor enfermedad, el factor paciente y el factor medio. Y quiero recalcar 2 cosas. Primero, que la resección intestinal temprana no es para todos los pacientes. Es para enfermedad localizada, para el tipo luminal, segmento corto, y algo muy importante, estos pacientes deben operarse en centros de altos volúmenes, por cirujanos experimentados. Por supuesto, hay que valorar riesgos de la cirugía, riesgo de la terapia biológica versus los beneficios justamente a largo plazo, no solamente en calidad de vida, sino también cantidad de vida. Gracias. Bueno, ya escuchamos el punto de vista quirúrgico. Ahora toca escuchar el punto de vista del gastroenterólogo. Y para eso quiero invitar a Marjorie Argollo, que es gastroenteróloga de la Universidad Federal de Sao Paulo. Marjorie, a ver cómo te vas a oponer a Mariano. Muy buen día, muchas gracias por la invitación. El meu portunhol é péssimo, então vou falar português despacito. E espero que isso não conte na votazione. E me perdona o meu companheiro, mas ele não ha defendido a cirurgia como a melhor opção terapêutica na malattia de Crohn temprana. E a primeira coisa é dizer que estas imagens não são de paciente com uma enfermidade Crohn temprana. Como o meu companheiro ha dito, disse, a doença complicada, já com dano tecidual, ela não é considerada como uma malaltia temprana. Aqui são alguns exemplos onde, logicamente, o tratamento cirúrgico é imposto para que a gente possa sanar um dano tecidual irreversível, não de uma doença temprana, como nós vemos em algumas imagens. Aqui também, pacientes com doença complicada associada à sua doença de base de doença de Crohn. Então, é muito importante, antes de defendermos o posicionamento de terapia medicamentosa versus o posicionamento de uma abordagem cirúrgica, a gente precisa definir, então, o que significa a enfermidade de Crohn temprana, que seria, então, melhor definida como uma doença com um fenótipo de apresentação eminentemente inflamatório, onde a ausência de complicações deve estar, então, ausente, como fístulas, abscessos e estenoses. Essa seria a definição, então, de uma enfermidade de Crohn temprana. E, por conta disso, nós vemos como devemos, então, atuar nessa janela de oportunidade em um paciente com um fenótipo de apresentação eminentemente e predominantemente inflamatório, para que a gente, então, evitasse essas complicações e evitasse também a cirurgia, já que é um dos nossos objetivos do tratamento, como nós conseguimos ver nessa ilustração que tanto conhecemos, onde a instituição de um tratamento adequado precoce deveria prevenir cirurgias no nosso paciente com doença de Crohn.
Esse é um estudo muito interessante, onde foi feito uma aplicação de questionário e, logicamente, reuniu pacientes com doença inflamatória e experts em doença inflamatória. E, se prestarmos atenção, o primeiro item ranqueado, de acordo com os pacientes, do que eles esperavam do tratamento da enfermidade deles, primeiro ranqueado era, então, a prevenção de cirurgia. Os pacientes querem prevenir cirurgia. Os pacientes não querem uma abordagem cirúrgica. Esse estudo também muito interessante, recentemente publicado no EGW, no ECO desse ano, desculpa, eu tive a oportunidade de participar, assim como alguns colegas que estão aqui na plateia também participaram, onde grande parte dos pacientes, tanto com doença de Crohn e retocolite, mas com doença de Crohn, que é o nosso foco, eles referiram que prefeririam que a terapia avançada tivesse sido instituída previamente a que foi realmente instituída. Então, esses pacientes que recebem o tratamento avançado, o tratamento adequado para que haja um controle da atividade inflamatória, esses pacientes estão contentes, com boa qualidade de vida, aderentes e não querem uma abordagem cirúrgica. Então, fica claro que na doença de Crohn precoce, o tratamento médico é, sim, uma boa opção de tratamento. E eu trouxe 2 exemplos, um recentemente publicado também no ECO desse ano, que foi esse estudo, o estudo Profile, onde avaliou-se a intervenção precoce do tratamento clínico em pacientes com uma doença de Crohn recém-diagnosticadas em até 12 dias. Esses pacientes foram randomizados a receber terapia avançada num padrão de top-down versus num padrão de step-up, mas todos receberam tratamento médico. E o desfecho primário desse estudo foi, então, alcançado e foi visto na semana 48, onde esses pacientes conseguiram atingir uma remissão livre de corticoide e livre de cirurgia. E isso foi significativamente superior no grupo que recebeu a estratégia de top-down, ou seja, eles já receberam uma terapia avançada nesse padrão eminentemente inflamatório, numa doença recém-diagnosticada, na doença de Crohn precoce. Esse outro estudo, que é o estudo CREOLE, que comprovou que pacientes também com alguns sintomas suboclusivos, mas que tinham uma estenose eminentemente com padrão inflamatório, eles receberam terapia com adalimumab e, ao longo do estudo, o que se pôde observar foi que houve altas taxas de remissão de clínica e também da ausência de necessidade de intervenção cirúrgica em pacientes tratados com terapia biológica. E, logicamente, blá, 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 falaremos do LYRIC, com uma metodologia que a gente pode discutir, mas o mais importante, e que a gente nunca comenta, é que, principalmente, os estudos que a gente demonstra são estudos geralmente conduzidos na Europa e nos Estados Unidos, que comprovadamente apresentam um padrão cultural muito diferente de nós da América Latina. E, se a gente observar o estudo LYRIC, foram quase 10 anos a necessidade de recrutamento para a inclusão de pacientes, houve necessidade de quase 10 anos para a gente incluir pacientes nesse estudo, onde, logicamente, entendemos que a opção terapêutica cirúrgica como uma primeira abordagem em posicionamento de tratamento, muitas vezes não é benquista pelos pacientes. E a gente tem, sim, a gente consegue observar isso na nossa prática clínica diária, quando a gente compartilha a decisão com o doente. Não podemos descartar morbidades associadas a uma ressecção iliocecal, onde nós temos uma diarreia por má absorção de sal biliar, nós temos também disbiose, síndrome de supercrescimento bacteriano do intestino delgado, relacionados também à ressecção iliocecal, lembrando que não é uma cirurgia curativa. A gente não consegue garantir para o nosso paciente que esse paciente não terá uma recidiva da doença e que não haverá necessidade de tratamento clínico posterior à abordagem cirúrgica.
logicamente, complicações associadas ao ato cirúrgico, e vejam vocês que esse estudo foi conduzido em centros universitários, onde, teoricamente, equipes multidisciplinares são dedicadas e bem treinadas, e a cirurgia ela não é isenta de complicações, com também taxas de morbimortalidade associadas à intervenção cirúrgica. Então, para finalizar, na doença de Crohn precoce, o tratamento clínico é, sim, uma boa opção, entendendo que devemos escolher o paciente adequado, no momento adequado, com a droga adequada, estratificando o risco desse paciente. E, por fim, para concluir, a gente conclui como, sim, a abordagem de tratamento clínico pode ser uma opção superior ao tratamento cirúrgico nos pacientes com doença de Crohn precoce. Muito obrigada. Bueno, dos muy buenas charlas. Habíamos quedado que golpes bajos no valían, pero bueno. Tenemos tiempo para algunas preguntas del público, pero antes de eso yo le quiero preguntar a los dos. En pacientes con Crohn ileocecal recientemente diagnosticado, ¿en qué momento ustedes lo traen a discusión en el comité multidisciplinario? Desde frente. É lógico que aqui a gente está participando de uma disputa, mas é importante a gente entender que desde o princípio, desde o diagnóstico de uma doença inflamatória intestinal, o manejo multidisciplinar ele se impõe. Então, logicamente, existe a possibilidade de propor ao paciente. Na minha prática clínica, é muito difícil um paciente aceitar uma cirurgia como primeira linha de tratamento. Mas, logicamente, a equipe multidisciplinar, desde o início, desde o diagnóstico, ela é muito importante e deve ser sempre oferecida para o paciente como uma opção de tratamento, sem dúvida. Nico, nosotros discutimos caso a caso, tenemos un comité, un equipo interdisciplinario conformado por más de 10 especialistas. Nosotros los cirujanos participamos de las decisiones junto con los gastroenterólogos. Nos cuesta mucho definir desde un primer momento la cirugía, pero me parece que el kit de la cuestión o algo que quiero resaltar, que la cirugía puede ser tan buena y tan efectiva como el tratamiento médico a etapas precoces. Yo creo que lo mostraste vos en el gráfico cuando hablas de la evolución desde la forma luminar hasta la forma fibrótica o estenótica. Hay una ventana de oportunidad y ahí me parece que es donde tenemos que trabajar juntos los gastroenterólogos, juntos con los coloproctólogos. Esa ventana de oportunidad es la que nos permite evitar las complicaciones tanto de la terapia médica como de la terapia quirúrgica. Yo creo que la cirugía tiene su morbilidad, está descrita en los trabajos, pero la selección del paciente por un equipo interdisciplinario con experiencia y en hospitales que tengan alto volumen para manejar a estos pacientes me parece que es el secreto de la cuestión. Tenemos, una pregunta tenemos 5 del público. Sí. Bueno, felicitaciones a los dos y me quedo muy contenta que al final se han quedado amigos, ¿no? Porque sí. Y creo que han transmitido lo más importante, es que hay que hablar con el paciente. Yo creo que es importante que el paciente saiba que la opción de cirugía precoz está ahí también. Y mi pregunta para el doctor Mariano es si, primero, ha hablado que un segmento corto puede ser el mejor candidato, que es corto para sí, y también si piensa que la opción de cirugía precoz en un paciente que fuma es una opción que se debe ofrecer, porque es el principal riesgo de recidiva postoperatoria. Gracias por la pregunta. Me parece que está bueno resaltar algo. Primero, la necesidad de contar con especialistas de imágenes en el comité interdisciplinario, tener buenos estudios de estadificación, porque una de las cuestiones más difíciles a veces es diferenciar entre la parte fibrótica crónica que tiene la enfermedad de la parte inflamatoria. Entonces, me parece que cuando uno tiene un imaginólogo con experiencia para poder ver la enteroresonancia, eso es fundamental. Me parece que ahí pasa también el otro punto. Y después lo que decís vos, aquellos pacientes de alto riesgo, ¿no? Que hay que tratar de individualizarlos. Pacientes jóvenes, pacientes con enfermedad de larga data o también pacientes que son fumadores. Creo que es una opción, sí. Hola, yo quería hacerles una pregunta. A los dos, a
a Mariano y a vos. Ay, ahora no me sale. ¿Cuánto toman ustedes de enfermedad de Crohn precoz? Y si a esos pacientes que fueron tan precoces le hicieron ecodoppler para discernir cuánto hay de inflamatorio y cuánto hay de fibrótico. Y si midieron la inflamación vascular y la de la grasa perirrectal. No, se ho entendido bem, bueno, para diferenciar uma malattia precoce de eminentemente inflamatória ou eminentemente fibrótica. Com imagens, não podemos dizer 100%. É claro que sinais indiretos de atividade inflamatória podem estar presentes, né? Então, entendendo que também lesões estenosantes apresentam sinais inflamatórios associados. Mas aquele padrão onde a gente tem já uma retrodilatação importante, uma redução de calibre luminal mais importante e alguns aspectos que a gente consegue perceber nos exames de imagem, e aqui eu trago muito para a ultrassonografia intestinal, que vem tendo um papel importante, apesar dos estudos com elastografia não terem tido bons resultados, conseguimos diferenciar um pouco ou tentar orientar e guiar para um padrão eminentemente fibrótico ou inflamatório, onde naqueles pacientes já com uma estenose mais significativa, uma retrodilatação amontante mais importante, num segmento talvez até ali 20 centímetros, acho que a cirurgia se impõe. E uma outra conduta cirúrgica que a gente, logicamente, não abordou é na necessidade, muitas vezes, do diagnóstico diferencial em áreas endêmicas de tuberculose, muitas vezes, e até do próprio linfoma. Mas, muitas vezes, na dúvida diagnóstica, o tratamento cirúrgico também seria uma opção nesse sentido. Acho muito interessante a gente ressaltar isso. Nosotros, de manera sistemática, en el preoperatorio utilizamos la enteroresonancia. Nos da excelentes resultados en términos de sensibilidad y especificidad para poder evaluar el componente fibrótico o estenótico, o inflamatorio, mejor dicho, con las secuencias T1 y T2, con contraste. Actualmente tenemos un protocolo que tiene contraste oral, inclusive hasta endovenoso, que refuerzan las imágenes en T2 y es mucho mejor. Con respecto a la utilización de la ecografía, sí, me parece que es útil para la evaluación posoperatoria. Me parece que todo paciente operado con una resección intestinal en Crohn, más allá de poder evaluar la respuesta mucosa endoscópica, en el seguimiento, la utilización de la ecografía con Doppler es importante y relevante. El tema que tenemos es que necesitamos profesionales y médicos que tengan un entrenamiento, no es nada sencillo y nada fácil. Y algo que me interesa destacar, que nosotros lo hacemos de manera rutinaria, es que los pacientes lleguen optimizados a la cirugía. Me parece que también ahí hay otra clave, que los pacientes lleguen con la menor dosis de corticoterapia, con un intervalo adecuado, que desde el punto de vista nutricional estén también optimizados. Cuando uno, y yo eso lo transmito al resto del equipo interdisciplinario, cuando uno opera este tipo de pacientes, no está operando cáncer, está operando realmente una situación mucho más compleja, mucho más difícil. Y lo vemos también que lo discutimos, como decía al principio, ¿no? Caso a caso, y no es fácil tomar decisión de una u otra. Estamos en tiempo, así que para cerrar esto, y habiendo escuchado estas dos charlas, ¿quién le ofrecería tratamiento médico a estos pacientes? Che. ¿Quién le ofrecería cirugía? ¿Quién le ofrecería cirugía? ¿Y quién estaría dispuesto a ofrecerle alguna de las dos opciones? Bueno, creo que ganamos todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Marjorie. Muchas gracias, Mariano.